Retomando un poco lo que estuvimos observando, teniendo en cuenta que la inducción que se genera sobre la espira eh, que tenemos en forma externa al solenoide, y suponiendo que el galvanómetro es ideal, o sea que vamos a despreciar los efectos del galvanómetro, ya que el galvanómetro lo único que a los efectos digamos, de funcionamiento es simplemente poder demostrar u observar la circulación de la corriente I', podemos despreciarlo e ignorarlo, digamos, en el análisis. Pero como consecuencia de esta inducción hay una fuerza electromotriz. ¿Esto qué es lo que implica? Que hay una fuerza que moviliza cargas. Esta fuerza que moviliza las cargas, eh, una de las explicaciones es que está asociada a un campo eléctrico. Fíjense que las cargas se van a mover a lo largo de la espira, por lo tanto hay una fuerza que las impulsa a moverse de esa manera. De tal manera que podemos asociar a esa fuerza electromotriz que impulsa las cargas con un campo eléctrico a través de la relación que habíamos visto en los casos anteriores, que estaban relacionadas por la magnitud de la carga. Por otro lado, sabemos que esa fuerza electromotriz que estamos observando es consecuencia de la variación de un flujo magnético a través de la ley de Faraday. Entonces, digamos, analizando el movimiento de esas cargas impulsadas por esa fuerza o el campo eléctrico en la trayectoria cerrada digamos, configurada por la espira, y debido a esa fuerza electromotriz, y como evidentemente los fenómenos están relacionados, podemos hacer esta igualación y lo que nos lleva a esta relación que habíamos comentado, que les había comentado anteriormente, que la naturaleza o el efecto de este campo eléctrico es debido a un campo magnético variable, que es el que me produce la variación de flujo, ya que los otros parámetros de este caso son todos estáticos. Entonces, la única explicación posible es que están relacionados entre sí. Igualando ambas ecuaciones, llegamos a esta expresión. Mm, esa fuerza, digamos, aplicada en cada uno de los puntos a lo largo de esa trayectoria cerrada, implica que en cada uno de los puntos podemos definir un campo eléctrico a través de un vector. Y por la propia definición de las líneas de campo, haciendo la tangente a todos los puntos en donde observaríamos ese campo eléctrico, observamos que las líneas de ese campo eléctrico, y como sus magnitudes son iguales, no así el campo eléctrico que cambia en dirección y sentido, pero la magnitud del campo es igual, las líneas de campo entonces son cerradas sobre sí mismas, lo cual está en contraposición con lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, evidentemente, la naturaleza de este campo eléctrico que estamos observando acá es distinta, es diferente de la naturaleza del campo eléctrico, debido a las cargas estáticas que habíamos estudiado hasta ahora. De tal manera que en realidad estas manifestaciones las vamos a poder estudiar, y más adelante lo vamos a ver, como si fueran dos efectos debidos a campos eléctricos que tienen comportamientos y naturalezas diferentes, que después la vamos a unificar en una misma ecuación, que es lo que vamos a estudiar a través de las ecuaciones de Maxwell. Retomando con lo último que habíamos visto, entonces sabemos que un objeto metálico que gira alrededor de un determinado punto, en el cual hay digamos, un campo magnético, en este caso, en lugar de estar como el disco o el dínamo de Faraday en toda la región, focalizamos el campo magnético en una región en particular, habíamos visto que sobre las cargas libres que se estaban moviendo con una rapidez tangencial constante, en este caso se están moviendo
con una rapidez tangencial en este sentido, aparece una fuerza que las tiende a mover en sentido radial hacia abajo. Estas cargas que se tienden a desplazar una vez que salen del efecto del campo magnético, bien, van digamos, al estar desplazándose, en este caso en particular, va a haber una acumulación de cargas en esta región una vez que salen del campo eléctrico, por lo tanto, se ven atraídas hacia esta región en donde va a haber un potencial menor y se genera una circulación de corriente. Bien, digamos, hay una fuerza impulsora a través de la fuerza electromotriz inducida en esta región que tiende a hacer mover las cargas por las otras regiones del material conductor, el material metálico en este caso. Por lo tanto, se generan corrientes y a su vez esas cargas que se están moviendo en estas corrientes, al interactuar con el campo magnético, generan una fuerza que, aplicando la regla de la mano derecha, vemos que está orientada en este sentido, o sea que tiende a oponerse al movimiento, es como un efecto de frenado. Esto es lo que digamos, nos anticipa la ley de Lenz, que por un lado nos va a dar cuál es el sentido de circulación de las cargas y por otro lado también aplicándola nos anticipaba que iba a haber una oposición al movimiento. Este tipo digamos, de aparición de estas corrientes parásitas, como todo lo que hemos venido observando, tiene sus efectos que lo podemos aplicar positivamente, pero también tiene algunos efectos que no siempre son, digamos, tolerados o que nos generan cierta, digamos, cierta efectos que no son deseados. Por ejemplo, el hecho de que exista un movimiento de cargas en una región de un material metálico hace que haya un calentamiento debido a esta potencia disipada. Entonces, en el núcleo ferroso, por ejemplo, de una máquina eléctrica, como puede ser un transformador o un motor, el hecho de que existan corrientes parásitas hacen que el núcleo se vaya calentando, o sea, que estemos disipando energía en ese núcleo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y por un lado, digamos, el efecto que buscamos, si aumentamos la resistencia, vamos a disminuir la intensidad de la corriente, y al disminuir la intensidad de la corriente, disminuye en forma cuadrática también la potencia disipada. ¿Cómo se logra eso? Aplicando lo que habíamos visto. Si disminuimos la sección del lugar, digamos, a través del cual circula la corriente, aumentamos su resistencia y por lo tanto disminuimos la corriente. Por eso es que se utilizan los núcleos laminados en las máquinas eléctricas, de manera que las corrientes parásitas se encuentren con una sección muy pequeña y por lo tanto la energía o la potencia disipada sea lo menor posible. En contrapartida, en realidad, en algunas aplicaciones buscamos lo contrario. O sea, lo que buscamos es el efecto de frenado, bien, que observamos acá, y estas aplicaciones las podemos observar, por ejemplo, en los frenos magnéticos que tienen algunos vehículos, digamos, de prototipos, o inclusive también en los vehículos de carrera, en donde en lugar de una pastilla de freno que frena por fricción, lo que se hace es, se aplica un campo magnético cuya intensidad está regulada, por ejemplo, por el pedal de freno. El pedal de freno lo que hace es aumentar la intensidad del campo y por lo tanto la fuerza de frenado, como vemos acá. Eso es una aplicación. Hay muchas, por ejemplo, el acoplamiento del compresor de los aire acondicionados de los autos se hace también a través de, digamos, un acoplamiento magnético a través de un arrastre electromagnético
debido a estas corrientes parásitas. Hay los frenos, por ejemplo, de los grandes motores, también muchas veces, para poder, debido a la gran inercia que tienen, se utilizan frenos magnéticos, aprovechando, digamos, esta característica de las corrientes parásitas. Bien, vamos a pasar ahora a estudiar uno de los temas que estuvimos desarrollando en la unidad pasada, en la clase pasada, que es la ley de Ampère. Lo que habíamos visto es que la ley de Ampère me decía que en una superficie cerrada, si yo realizaba una trayectoria, mejor dicho, si yo realizaba una trayectoria cerrada, definía una superficie, y si existía un campo magnético en esa región del espacio, la intensidad del campo magnético iba a estar relacionada con la corriente encerrada en ese punto, a través de una constante de proporcionalidad que la habíamos definido como la permeabilidad magnética del medio, que en este caso consideramos el aire o el vacío, ya que son muy parecidos. De tal manera que podemos definir el campo magnético en función de una corriente o un movimiento de cargas en esa región del espacio. Pero ahora vamos a considerar un caso particular, que es en el proceso de carga de un capacitor. Durante la carga del capacitor hay cargas que se están desplazando hacia las placas del mismo, aumentando la cantidad de cargas en cada una de ellas. La carga de las placas se va aumentando y se establece entre las placas del capacitor un campo eléctrico. Vamos a utilizar, en este caso particular, la denominación con letras minúsculas para aquellos variables cuyos valores pueden ir cambiando en el tiempo, ¿bien? Pueden ir modificándose en el tiempo, y vamos a utilizar las letras mayúsculas para aquellas magnitudes que indican un valor determinado, ¿bien? O bien son valores que no se ven modificados a lo largo del tiempo. Si aplicamos ahora la ley de Ampère a una trayectoria cerrada, a través de la cual define una superficie por la cual atraviesa el conductor, podemos decir que la corriente que se va a establecer durante la carga del capacitor va a ser la corriente encerrada. Y en este caso va a coincidir exactamente. Pero en realidad la ley de Ampère no me dice qué superficie yo encierro. Una trayectoria cerrada en realidad puede definir cualquier superficie. Vamos a suponer una superficie como esta que vemos acá, que es abombada ahora, bien, como si fuera un tazón o un bowl, en donde ya la superficie no encierra, o digamos, no está cortada por el conductor, sino que pasa entre las placas del capacitor. Si aplicamos el concepto de la ley de Ampère, en realidad no hay cargas que estén atravesando la superficie, no hay una corriente neta encerrada. Sin embargo, es una ley. Debería cumplirse para cualquier caso, independientemente de cuál fuera la superficie que yo opte por tener. Entonces vamos a hacer un análisis que a ver si nos lleva a una conclusión respecto a esta inconsistencia, esta incertidumbre que se nos presenta con la ley de Ampère tal como la habíamos visto. Por un lado, a medida que se van acumulando las cargas, dijimos que se establecía un campo eléctrico. Y un campo eléctrico en la superficie, entre medio de las placas, lo podemos definir como un flujo eléctrico. Acá hay un error. Bien, acá sería phi sub E. En este caso, la carga instantánea va a estar dada por la capacitancia del capacitor, en este caso este capacitor de placas paralelas, y la diferencia de potencial que se va dando a medida que se va cargando el capacitor. Por eso la representamos con una letra minúscula. Bien, a medida de que el capacitor se va cargando,
Bien, esta diferencia de potencial, como la separación de las placas es constante, va a establecer un campo eléctrico que es variable. Y por otro lado, considerando que sea un capacitor de placas paralelas, la capacitancia está definida por la permitividad eléctrica del medio, que en este caso puede ser cualquiera, depende del dieléctrico que nosotros tengamos entre las placas, las superficies y la separación. Si ahora unificamos las expresiones en la relación entre la diferencia de potencial y la carga, haciendo esta asociación llegamos a la conclusión de que la cantidad de carga que se va a acumular va a depender o lo podemos poner en función del campo eléctrico. Y a su vez, el producto del campo eléctrico por la superficie lo habíamos definido como el flujo eléctrico. ¿Mm? Volviendo a la corriente que es la que está relacionada con las cargas que se van a ir acumulando en las placas del capacitor, podemos llamarla corriente de conducción, que es la cantidad de cargas que van a atravesar una sección dada del conductor por unidad de tiempo. ¿Bien? Pero la variación de las cargas por unidad de tiempo, si la ponemos en función de esta expresión que habíamos encontrado, va a ser función también de la variación del flujo eléctrico. ¿Mm? Entonces, lo que vemos es que esta expresión que encontramos acá tiene unidades o tiene las mismas características de una corriente eléctrica de conducción como la habíamos dado. Sin embargo, en esta expresión que encontramos acá no existen cargas en movimiento. Bien, hay un campo eléctrico que está en una región en la que hay un dieléctrico y por lo tanto no hay un movimiento de carga. Sin embargo, observamos que tiene las mismas unidades. Maxwell, en particular, fue el que, digamos, se centró en este problema, en esta inconsistencia de la ley de Ampère, y a esta expresión la denominó corriente de desplazamiento. Bien, corriente por analogía con la corriente de conducción, pero le llamó de desplazamiento para diferenciarlo de esta corriente que es un movimiento de cargas en un conductor, que la denominó corriente de conductor. De tal manera que para que la ley sea tal y se pueda aplicar en cualquier caso, lo que hizo Maxwell es decir que la ley de Ampère ya no está definida solamente por la corriente de conducción encerrada, sino que hay que tener en cuenta también esa corriente de desplazamiento. Bien, ese efecto producido por una variación del campo eléctrico. Y acá empezamos a ver algo que estuvimos vislumbrando digamos, hace unos minutos en clase, que habíamos visto que había una relación entre un campo magnético variable y un campo eléctrico variable, y ahora nos aparece una definición similar. Fíjense que la corriente de desplazamiento estaba dada por un campo eléctrico variable debido, vamos a ir para acá, a que hay una diferencia de potencial variable en función de una cantidad de cargas variables que se van dando. Entonces, vemos que hay esta dualidad en donde un campo magnético variable me producía un campo eléctrico variable, y ahora vemos que un campo eléctrico variable está relacionado de alguna manera con un campo magnético que evidentemente va a ser variable. En este caso, si hubiera un material magnético en el medio, bastaría con sustituir la permeabilidad magnética por la correspondiente a ese medio en particular. Y otra de las características de esta definición, que se le denomina la ley de Ampère ampliada o generalización de la ley de Ampère, es que también nos permite suplir esa inconsistencia que tenían las leyes de Kirchhoff, en donde en realidad la corriente, digamos, no, digamos, en un conductor tenía que estar relacionado con el movimiento de cargas. Y si teníamos
a ver, movimiento de cargas en este sentido, y acá tenemos el mismo movimiento de cargas, no podíamos aplicar la ley de Kirchhoff en el interior de las placas de capacitor, más allá de que sabemos que en realidad acá se están acumulando cargas y acá estas cargas se están perdiendo y circulando para allá. Entonces, también digamos, esta suposición o este análisis que hizo Maxwell, eh, digamos, se aplica también a las reglas de Kirchhoff, con lo cual nos da alguna idea de que existe digamos, una certeza en que este análisis está observado. Ahora bien, vamos a ver cuál es la realidad de esto. Vamos a suponer, debido a lo que me dice la ley de Ampère, que en el entorno de este capacitor que se está cargando tiene que haber un campo magnético. Bien, como vimos en la generalización de la ley de Ampère, si nos ubicamos en los conductores, el campo magnético está explicado por esta corriente de conducción, mientras que, como el campo magnético lo vamos a observar en todo el fenómeno, vamos a tratar de deducir cómo sería la relación entre este campo magnético y esta corriente de desplazamiento. ¿Mm? Entonces vamos a suponer inicialmente que hay un campo magnético entre las placas del capacitor, ¿bien? Y que ese campo magnético, dado que las líneas de campo alrededor del conductor son cerradas y concéntricas, en el interior del capacitor también deberían serlo. ¿Mm? Vamos a ver qué es lo que pasa dentro del capacitor, o sea, cuando el radio de esas líneas de campo sea menor que el radio de las placas del capacitor. Vamos a definir la corriente de desplazamiento en función de la densidad de corriente de desplazamiento. O sea que vamos a utilizar esta relación que habíamos obtenido anteriormente, en donde, dado que las placas del capacitor son circulares, como lo hemos visto, el área va a ser el área a tener en cuenta, digamos, va a tener en cuenta el radio de análisis y la corriente de desplazamiento, que va a ser el total de la densidad de corriente, está en función de la superficie total de las áreas. Entonces vamos a establecer una relación entre el radio de análisis que estemos utilizando para determinar la corriente de desplazamiento en esa porción entre las placas de capacitor respecto de la corriente de desplazamiento total en el total de las placas del capacitor. De ahí ese subíndice D mayúscula y D minúscula. Entonces, por un lado, igualando lo que me dice la ley de Ampère, suponiendo que hay un campo magnético digamos, en esta región del espacio, y considerando el campo magnético en la porción interior del conductor en función del área que está concatenada, aplicándola, digamos, por la ley de Ampère, la corriente de desplazamiento debería ser igual a la corriente de conducción para mantener la uniformidad o la consistencia, digamos, de la definición de la corriente de desplazamiento como una corriente, reemplazando este campo concatenado en una porción del área como la relación entre los radios y teniendo en cuenta esta igualdad, o sea, reemplazando el valor de la corriente de desplazamiento por la corriente de conducción, llegamos a que a la conclusión de que ese campo magnético que va a estar en el radio lo podemos expresar en función de la porción del área concatenada en relación a la cantidad